Vamos a hablar en esta ocasión en la palabra o en la frase ¿por qué las cosas no salen bien? ¿Por qué las cosas no salen bien? Este pasaje, en primer lugar, es el relato de los discípulos que se habían quedado huérfanos luego de que el Señor Jesús se levantara, ascendiera a los cielos. No era una cosa fácil, sencilla lo que a ellos les había sucedido, pues estaban muy conocedores de que Jesús, de alguna manera, ellos habían entendido que era el Mesías. Las pruebas eran bastante suficientes y en ese trasfondo para ellos siempre era una cosa no muy fácil de asimilar el quedarse solos, pero el Señor les había dado palabra, les había dicho de que luego que Él se levantó, que no se movieran de Jerusalén y que se mantuvieran ahí en ese lugar para mientras venía sobre ellos lo que era la investidura del Espíritu Santo. Esas fueron las recomendaciones del Señor luego de que Él fue alzado. Claro que los discípulos en los demás evangelios e incluso en este mismo evangelio, vamos a ver que eso ellos lo entendieron muy bien, pero hay algo que vamos a ir como descifrando en este relato. Y lo que vamos a ir descifrando es que, sin duda, en aras de darle un poco de tiempo al poder ubicarse, el poder darse una espera para el saber de qué manera es que se iba a despegar en el ministerio, los discípulos se quedaron, en este caso se quedaron, por decirlo de esta manera, como inestables, como inseguros de lo que les estaba sucediendo. Pero claro, ellos en el fondo sabían que la palabra que les había dicho el Señor, que debían de esperar, que no se debían de mover, ellos lo tenían bien claro. Y no hay duda que en esa espera de que se pudieran descifrar las cosas luego, es la razón por la cual los discípulos, en este particular Pedro, es el de la iniciativa y dice: voy a pescar. Y eso es lo que nosotros leíamos en el versículo número 3. El Simón Pedro dijo: voy a pescar. Y luego se le sumaron otros 6, que en este caso serían 7, los discípulos que luego se agruparon y se fueron a la pesca. Usted se preguntará cuál será la causa por la cual los discípulos en este caso van a la pesca luego de que habían pasado ya 3 años sin que ellos desarrollaran este oficio en ese periodo. Pero siendo un poco consecuente con
el trasfondo, es probable que los discípulos, dado esa inseguridad en la que como humanos ellos se vieron, pensaron, o pensó más bien Pedro, mientras las cosas las entiendo un poco, vamos a ir a pescar. Y vamos a ir a pescar, o voy a ir a pescar, pues no dejemos de ver que habían compromisos. No dejemos de saber que ellos tenían ahora que enfrentar de alguna manera los asuntos familiares, los asuntos económicos, la mantención de la familia, cada uno de ellos algún dinero, pues esto era necesario, y para ello era pues echar mano a lo que sabían, a lo que ellos habían practicado 3 años atrás. Y es acá donde, bueno, a eso conocían y a eso fueron. Pero siempre era con la idea de obtener algunos recursos. Ahora lo que leemos en este versículo número 3 es de que ellos, dice, se subieron a la barca aquella noche y no pescaron nada. Los versículos anteriores habla de que ya estaba por amanecer y ellos, bueno, no han pescado nada. Es curioso preguntarnos por qué, si estos hombres eran expertos en esto, conocían no solo el mar, sino conocían el movimiento de los pescados. El pescador se caracteriza por eso. Él sabe los movimientos lunares, el movimiento de cómo se mueven los peces. Ellos conocen ese ambiente y es un hecho que en este caso estamos hablando de gente experta en eso, pero lo curioso, como decíamos, es de que conociendo y sabiendo ejercer tal oficio, acá vemos que toda la noche, aquella noche, no pescaron nada. Esto es interesante ver esta palabra que me llamaba la atención, no pescaron nada. Uno se puede preguntar, hermanos, bueno, ¿cómo se puede entender esto? ¿Cuál? El que gente experta o experta más bien en esto, y aquí los vemos no solo que no han pescado nada durante toda la noche, sino que el trabajo es arduo de andar buscando y echando las redes toda la noche. En este caso estaríamos hablando de gente que no solo tenía de alguna manera frustración por no haber pescado nada, sino que estaban cansados, sino que estaban agotados también. Bueno, esto siempre, hermanos, tiene mensaje, y este mensaje que vamos a ver y lo que vamos a descifrar en ello es que el tema, decíamos, ¿por qué las cosas no nos salen bien? Siempre dentro de la vida, en lo que compete la vida normal de la iglesia en particular, porque si estaríamos hablando de que los que no tienen a Dios se pueden preguntar, o hay esa pregunta, ¿por qué las cosas no les salen bien a los que están allá afuera de Cristo? Porque aun cuando allá afuera da la impresión que las cosas a la gente siempre le sale bien, pero no es
tanto así que les salga bien. Porque si vemos nosotros, pensemos en todo ese mundo que se mueve sin Dios. Pensemos en una área, por lo menos. Pensemos en el área conyugal. Es tremendamente espantoso esa área, de qué manera es afectada en ese campo de afuera. Serán contados con los dedos aquellas familias o aquellos matrimonios que de alguna manera se pueden, hermanos, desarrollar dentro de la vida cotidiana fuera de Cristo y que tienen algunas éticas y que pueden como consolidar el matrimonio y la familia. Pero la mayoría de personas, llámele el 90 y pico %, las familias es un desastre. Los matrimonios es un desastre. Los hijos es una calamidad. Es algo que realmente siempre todo lo distorsionado que vemos nosotros en esta sociedad es asunto de los males que están sucediendo allá afuera. Pero bien, en ese caso, esa gente, digamos, las cosas no les van bien, no les salen bien, porque, bueno, no tienen a Dios. Porque la Biblia dice que separado de Él, pues lo voy a decir en la versión mía, no va a salir nada bien, nada. Nada va a salir bien. Porque la única manera para que las cosas salgan bien en ese campo, hermanos, tiene que haber la intervención de Dios. No me diga, usted puede ser muy hábil y usted puede tener muchos argumentos que probablemente usted me refute lo que estoy diciendo y diciendo, no, a nosotros nos va bien allá afuera. No, todo el mundo sin Cristo está frito. Todo el mundo sin Cristo está, hermanos, como un enfermo en, ¿qué diríamos?, en cuidados intensivos. Esa es la condición de allá. Y si hablamos, por ejemplo, de que hay alguna posibilidad de que en algunos casos se pueda ver alguna estabilidad, pero es muy poco. Si usted ve ese campo de afuera siempre, la gente que logra el éxito, gente que logra el éxito académico, el éxito económico, el éxito, diríamos, político, cualquier campo que nosotros mencionemos, da la impresión que cuando está en su apogeo esas cosas allá afuera, esa gente le está yendo bien. Pero en el fondo y a la verdad, al final lo que vemos es un derrumbe. Lo que vemos es un caos. Al final entonces no estaba bien las cosas. Por ejemplo, acá, si hablamos de la política, vamos a ver expresidentes, hermanos, huyendo, otros presos. Pero cuando se vieron esas personas en el poder, todo pensó que eso era la cúspide, que esos eran felices. Y si pudiéramos ver los imperios, pudiéramos ver los Césares, remontándonos allá atrás, vamos a ver las condiciones en las que terminaron las personas. Se dice de un gran caudillo de los Césares de Roma que terminó en un asilo, y terminó en un asilo en total desgracia, abandonado por todos. En cualquier rubro, en cualquier campo, vamos a ver a los científicos, hermanos, totalmente aparente éxito, pero al final es una total desintegración en cualquier
campo al final de todo, pero ese es el mundo. Porque el mundo no puede sentar cabeza a título personal, o bien o lo hace a título personal y eso no le permite sentar cabeza, no le permite, porque separado, vuelvo a tomar ese versículo, separado de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Por mucho que alguien, hermanos, pretenda estabilizarse allá afuera en cualquier campo de la vida, es imposible, porque el hombre necesita de Dios. El hombre no puede vivir sin Dios, aunque se llame ateo, aunque profese cualquier otra cosa. El hombre no puede vivir sin Dios. Dios es el gestor del bienestar del hombre. Pero claro, el hombre tiene que estar conectado con él. Pero cuando nos divorciamos de Dios, pues no me diga que van a haber hogares estables, no me diga que van a haber economías que sean de bendición, no me diga que va a haber cosas que se va a estabilizar. Es imposible. Pero el problema no está allá, el problema está dentro, porque aquí no estamos hablando de gente impía, aquí estamos hablando nada menos de discípulos del Señor. Aquí estamos hablando de gente que el Señor los había llamado justamente de estas actividades a las que ellos ahora vuelven. El Señor los llamó cuando ellos estaban pescando y les dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Y ellos, luego de ese llamado, ellos actuaron y le siguieron. Y claro que el Señor, lo que en esa ocasión les está diciendo: yo les voy a cambiar el rubro. Ustedes están acostumbrados a la pesca de peces, pero yo lo voy a llevar a la pesca de personas. Esa es la proyección del Señor. En este caso, esa era la proyección del Señor, y para eso los entrenó y para eso los discipuló, porque discípulo lo que significa es alumno. Él los discipuló 3 años, y en este caso, hermanos, ellos tuvieron gran entrenamiento. El Señor les mostró cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni había subido a corazón de hombre, cosas extraordinarias. Ellos experimentaron, vieron al Señor, hermanos, sanando enfermos, sacando demonios, vieron al Señor multiplicando panes, vieron al Señor, hermanos, caminando sobre las aguas, vieron al Señor deteniendo la tormenta. Todo era un entrenamiento para sus discípulos, para cuando ellos estuvieran ya en el campo de lo que era la acción, ellos se pudieran desarrollar. Dicho de otra manera, los habían entrenado, los habían adiestrado para ser vencedores, para triunfar. Pero en este caso vemos un mensaje en este versículo número 3. Y lo que vemos acá es que ellos fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. Entonces, ¿dónde está el mal? Entonces, ¿por qué también a los discípulos, al igual que puse el ejemplo de allá afuera del mundo, pues a ellos no les va bien en lo que están emprendiendo? Como decíamos de tema, ¿por qué las cosas no nos salen bien? Bueno, el problema, el asunto acá está sencillo, hermanos, y es tan sencillo que lo podemos comprender con facilidad. Y digo sencillo porque
le voy a decir todavía un poquito más. Debemos de saber que cada creyente, desde el momento que hemos sido llamados a Dios, desde el momento que Él nos ha cubierto en su gracia, ya nosotros le pertenecemos a Él. Ya nosotros ahora estamos bajo su señorío, estamos bajo su dominio, estamos bajo su autoridad. Eso todos debemos de saberlo. Los discípulos en este entonces, ellos tenían que saber esta realidad. Y nosotros como iglesia también no debemos de desligarnos de las realidades, de los contextos o los trasfondos que significa un creyente. Ya nosotros ahora tenemos como rey y como sumo sacerdote a nuestro Cristo. Ahora Él es, hermanos, la razón de nuestra vida. Ahora nosotros nos debemos a Él. Ahora Él es nuestro Señor. Damos un amén. Él es nuestro Señor. Y el concepto, yo lo he dicho, de Señor en el ámbito bíblico significa, cuando yo digo Él es mi Señor, eso está indicando que yo tengo que someterme a la autoridad de ese Señor. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de eso y no podemos hacer nada fuera de lo que es ese dominio o esa autoridad del Señor. En este caso el problema es que ellos estaban, los discípulos estaban, hermanos, fuera de la voluntad del Señor. Ese es el mensaje. El Señor les había dicho: quedaos en Jerusalén, no os mováis hasta que hayan sido investidos por el poder del Espíritu. Quedaos, dicho de otra manera, estén a la expectativa, estén pendientes, no se muevan. Pero ellos ya como teniendo una actitud de independencia, ellos, dice Pedro, voy a pescar. Y sobre todo a pescar de lo que ya anteriormente, hacía 3 años, le habían dicho que ya ese no era su rubro, que eso ya no era lo que él iba a practicar. Pero dice, voy a pescar. Y toda la noche estuvieron buscando peces y no hallaron nada. Pero la respuesta a esta derrota o a este asunto que no les fue bien es porque andaban fuera de la voluntad de Dios. Por eso le dije antes de llegar acá que ya nosotros no nos debemos al mundo, que cada creyente ahora tiene un nuevo rey. Cada uno de nosotros debemos aterrizar, debemos de llegar por fin a entender que Él es el que decide, que Él es el que debe de guiar cada uno de mis pasos, porque Él es ahora mi Señor. Y aquí ellos están dando de alguna manera, hermanos, un paso fuera de lo que es la voluntad del Señor. Aquí ellos están haciendo algo que no es, por supuesto, para lo que ya ellos habían sido elegidos. Y esto es precisamente, aquí vemos, mire qué problema es cuando estamos, voy a usar la frase, cuando estamos fuera de la voluntad de Dios. No estoy diciendo cuando no hagamos la voluntad de Dios, sino cuando andamos fuera
de la voluntad de Dios. Cuando andamos fuera de la voluntad de Dios, hermanos, no vamos a prosperar en nada. Cuando andemos fuera de la voluntad del Señor, nuestras redes seguirán vacías. Mientras nosotros, como ahora creyentes, pretendamos ser, hermanos, personas indiferentes o ajenas al Rey, vamos a tener problemas. Porque la única manera como nosotros podemos, hermanos, triunfar en cualquier campo, sea en el campo académico, sea en el campo, hermanos, financiero, sea en el campo familiar, vamos a ser vencedores, y no solo vencedores, sino más que vencedores, pero cuando estemos dentro de la voluntad del Señor. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Cuando estemos dentro de la voluntad del Señor. Pero eso es el problema que nos atañe a los creyentes y nos ha venido afectando por todo el recorrido de la iglesia. Siempre nos salen malas cosas porque nos desligamos o nos salimos fuera de la voluntad de Dios. Nosotros no podemos dar pasos, diríamos, de personas ignorando que ahora pertenecemos a un señorío, al señorío de Dios. Entonces, cuando nosotros no entendamos esto, como sería el caso que debieron entenderlo los discípulos, Pedro pudo haber dicho, no, y es ahí donde necesitamos nosotros ser muy prudentes en todo lo que tratemos la manera de hacer, de llevar a cabo. Debemos de ser muy prudentes. Debió hacerlo Pedro y luego los otros que le acompañaron para decir, no, esto no es lo que nos ha dicho el Señor. Esto ya va en contra de nuestra preparación, que es el propósito para el cual el Señor nos ha preparado. Esto ya no va con nosotros, pero es ahí donde seguimos cerrando, porque no estoy diciendo que este problema o este asunto que no funcionó para los discípulos, no estoy diciendo que eso solo fue para ellos. Es un hecho que muchos de nosotros estamos siendo, hermanos, diríamos como afectados, porque estamos haciendo cosas que no nos salen bien. Estamos emprendiendo cosas que no nos salen bien. Estamos haciendo cosas que están fuera de la voluntad del Señor. Pero cuando estemos nosotros dentro de ese marco, no importa, siempre nos van a salir bien las cosas. Usted puede, le quiero mencionar el caso de aquel muchacho que se casó. En el capítulo 2 de Juan habla, me refiero a las bodas de Caná. Las bodas de Caná se llevaron a cabo y bueno, la cosa es que en esas bodas, hermanos, se vea lo importante que es estar conectado en la voluntad de Dios. En esa ocasión
para los judíos era una cosa vergonzosa el que se diera lo que se dio en esa boda, que es que faltó el vino. Eso era vergonzoso por el hecho que los judíos, en primer lugar, las bodas eran de varios días, la fiesta. Había una logística de preparación para eso, que estaba todo bien milimetrado para que no fallara nada. Pero sucedió que estando todos los invitados, faltó el vino, se escaseó el vino. Pero aparentemente se podía. ¿Qué sería la reacción de los invitados? La reacción del invitado cuando las cosas salen mal es criticar. Luego dice: mire, no tenía suficiente para no se hubiera casado, o cualquier otra cosa. La crítica siempre viene. Pero lo importante es que que se estaba casando no estaba fuera de lo que sería el tener esa relación con el Señor. Dicho de otra manera, estaba dentro del marco de lo correcto. Lo digo de esta otra manera: para su boda invitó al Señor. Mire qué inteligente. Y media vez estemos dentro de ese marco de la esfera de Dios, aunque de la apariencia que las cosas salen mal, hermanos, el que está con nosotros es más poderoso que el que está fuera de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí lo que nosotros vemos es lo siguiente. Lo que nosotros vemos es que luego el incidente, lo que viene es la palabra del Señor: llenen esas tinajas de agua y luego sírvanla, que la sirve el maestro de sala. Y luego obedecieron y llenaron las canastas, las tinajas de agua, y sirvan, y empezaron a servir aquello. Y todos dijeron: este es el mejor vino. ¿Y cómo es que se da esto? Si el mejor vino siempre se sirve de primero y no de último. Es que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Pero lo que le estoy tratando de decir es que cuando estamos dentro del marco de la voluntad del Señor, hermanos, aun cuando nosotros cometamos errores, nosotros vamos a salir adelante. El problema es que somos muy, hermanos, muy individualistas como creyentes, y siempre a Dios lo dejamos por un lado y nosotros vamos hacia nuestras proyecciones, y por eso tenemos matrimonios quebrados, y por eso tenemos economías quebradas, y por eso tenemos salud quebrada. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ese es el problema. Pues sí, porque nos preguntamos nosotros: bueno, si es que desde que yo escuché la predicación de la palabra, antes que que no era creyente, yo lo que escuché es que en Cristo todo se puede. Yo lo que escuché es que en el Evangelio hay paz, hay vida, hay provisión. Yo eso es lo que escuché. Hay salvación. Eso no está en cuestión. Todo eso hay paz, hay alegría, hay, hermanos, hay convivencia familiar. Pero el problema es que cuando venimos acá y decimos: bueno, pero yo oí eso cuando yo me convertí, pero lo que estoy experimentando yo no es eso. En el negocio quebré, en la familia quebré, en este otro campo quebré, y en este otro estoy en graves problemas.
Y entonces, ¿qué está sucediendo? Y entonces la palabra no se cumple, la palabra no es veraz, la palabra del Señor, ¿cómo no? La palabra del Señor es viva y eficaz. La palabra del Señor, la Biblia dice, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Ni una tilde ni una jota se puede alterar de esta palabra. Si en la palabra se nos predicó que en Cristo hay victoria, hay victoria. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la... Hay victoria, claro que hay victoria. Pero entonces, ¿por qué estamos muchos quebrados? ¿Por qué nuestras redes están vacías? ¿Por qué incluso carecemos hasta de paz? Muchos de nosotros andamos sobresaltados. Muchos de nosotros andamos paranoicos. Muchos de nosotros andamos, hermanos, como que no fuéramos de los amados de Dios. Pero ¿cuál es el problema? El problema, bueno, yo asocio, hermano, que no es que no sepamos cuál es, o que nosotros no podemos dar paso fuera de la voluntad del Señor. Yo asumo que no es que no sepamos eso, porque, por ejemplo, en el capítulo 12, verso 47 del libro de Lucas, habla la Biblia de el que le dieron un talento. Dice que él conocía la voluntad. Dijo ahí, en esa porción, dice que le dijo: yo te conozco, Señor. Sabía que tú eras fuerte, que tú recoges donde no sembraste. Dicho de otra manera, él sabía quién era el Señor, conocía la voluntad del Señor. Pero dice el Señor: este siervo, conociendo mi voluntad, no hizo mi voluntad. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces nosotros sabemos que tenemos que someternos a la voluntad del Señor, porque ahora ya no fuimos esclavos en el mundo, en Cristo somos libres, pero no dejamos de ser esclavos ahora para Cristo. No es que no entendamos cuál es la voluntad del Señor. Los discípulos sabían, no es que no sabían. El problema es que nosotros nos damos algunas libertades. El problema es que nosotros alteramos las cosas, porque dice ese relato, dice: este siervo, conociendo cuál era la voluntad del Señor, en este caso era que produjera, pero él no quiso producir. Conociendo la voluntad del Señor, no hizo producir lo que tenía que producir. Ahora, el problema es que aún conociendo que no podemos dar un paso nosotros fuera de la voluntad del Señor, pero siempre vemos nosotros, fíjese bien, vemos un Dios, por un lado, lo voy a decir de esta manera, a un Dios alcahuete. Es mi padre y yo soy su hija, yo soy su hijo, y él, bueno, me va a tolerar el que no haga su voluntad. Por otro lado decimos, bueno, no es para tanto. Sí es cierto, pero
pues sí, no puedo estar tan dependiente de lo que Dios me apruebe. Me voy a dar una mi salidita. Voy a dar una vueltecita fuera de la voluntad del Señor, porque tampoco creo que sea tan extremo el Señor. Y eso hacemos muchos de nosotros. Damos la vueltecita, nos damos la paseadita, en la idea de que Dios no es tan... No, es que Dios, el problema no es, el asunto no está en que Dios sea estricto. No es tanto eso. El asunto es que si nosotros violentamos el principio de lo que es estar bajo su voluntad, nos afecta a nosotros. No es que le afecta al Señor. Aquí, en este caso, no es que el Señor, bueno, se encargó de correr los peces, de darles un mensaje para que no pescaran nada. No, yo no creo eso. El asunto es que siempre cuando, hermanos, vamos fuera de la voluntad del Señor, yo diría de esta manera: ya Él se abstiene de sacarnos del apuro, se abstiene de sacar lo que sería su poder para ayudarnos, ¿verdad? Como sería el caso del pródigo. Ahí vemos la figura de Dios en el padre del pródigo. El Señor, el joven pródigo, no fue que le fue mal porque Dios, su papá, más bien dio las condiciones para que le fuera mal. No, es que fuera de la voluntad de Dios no nos espera otra cosa sino garrote. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No nos espera otra cosa sino tragedia, derrota. No es que el papá, no, es que afuera no se cazan, no se pescan ni chimbolos. Fuera de la voluntad del Señor, fuera de la voluntad del Señor, hasta una gripe que no tenga la connotación de COVID nos mata. Fuera de la voluntad del Señor, ese negocio no prospera. Damos un amén. Fuera de la voluntad del Señor, ese matrimonio no prospera ni es estable. Es que el único que le da estabilidad a las cosas es, hermanos, por eso es que dice el Salmo 91, dice, hermanos, bajo sus alas estaremos seguros. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Bajo sus alas. Ese es el problema de muchos creyentes, ¿verdad? Si yo preguntara cuántos de nosotros estamos endeudados y no podemos salir adelante, y trabajamos 18 horas, ni va a poder salir adelante. ¿Por qué? Porque todo lo hacemos a título personal, aun cuando sabemos que ya nosotros tenemos dueño, que ya nosotros tenemos que estar muy conscientes de que podemos ser muy expertos en el negocio, como estos eran expertos en la pesca, pero no les salió ni la ciguanaba aquella noche, porque dicen que la ciguanaba sale en la noche en el mar, o la sirena. No le salió ni la sirena ni la ciguanaba. ¿Por qué? ¿Por qué no nos sale nada a nosotros y cada vez más viejo? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la... ¿Por qué? ¿Por qué más amargados? ¿Por qué no podemos
coronar nuestros sueños? ¿Por qué no podemos alcanzar nuestras metas? Y nos quedamos arañando. ¿Y cómo puede ser que un creyente no alcance sus metas? El problema es que somos muy absolutos. Ese es el problema, señores. El problema, yo ahora, como Pablo lo dijo, y eso debemos de tenerlo muy claro, ya no vivo yo. O sea, no es ya usted ya no vive, ni yo no debo de vivir. Y si vivimos, vivimos para Cristo. Vamos a regalarle ofrenda de palo. Si vivimos, vivimos para Cristo. Entonces, las derrotas dentro del pueblo del Señor por ejemplo, con lo cual finalizo. Si yo poco me gusta contar esto, pero cuando yo vine a Cristo, vine soltero. De ahí empecé a pedirle a Dios mi esposa. Eso fue una batalla terrible. Y claro que, como dicen, el que haya esposa, hay el bien y la benevolencia de Dios. Es que las esposas solo las tiene Cristo. El mundo tiene mujeres, pero esposas solo están en Dios. Esposas, diríamos, que llenen esos requisitos de esposa. Entonces, en ese caso empecé a pedirle a Dios un joven lleno de tantos sentimientos. Pero una de mis luchas en ese inicio, sin tener mayor entendimiento de estas cosas, yo sabía que si Dios no me daba a mi esposa, yo no sentaría cabeza. Y claro, ofertas para qué tanto. Pero el punto es que yo no sé, Dios me guió, pues, o sea, me puso eso. Tiene que ser la esposa que proviene de Dios. Y eso, bueno, para no cansarle, eso fue lo que al fin no fue fácil. Porque son aspectos sentimentales, terribles, que uno no entiende. Y yo les he dicho que en esa angustia porque mire, cuando uno viene a Cristo, hermano, bueno, en el caso mío, no me fue fácil. No es que yo empecé a hablar lenguas, empecé a ver ángeles, no, a mí me persiguieron los demonios. A mí me persiguió el mundo. Luego que yo entré a Cristo, a mí me venían presiones terribles. Y como soltero, usted puede tener una idea. Y mi refugio, yo no tenía un pastor a quien contarle nada. Mi refugio, yo me refugié en el Señor. Y lo que aprendí fue ayunar y a orar. Señor, ayúdame, ayúdame. Yo quiero salir de esto, yo quiero. Y para no cansarle, por fin fui bastante sensible y obediente para llegar justamente al punto de quién era mi esposa. Si yo me hubiera dejado ir a título personal, no, no es que estoy seguro que no estuviera aquí. Cuando nosotros hacemos las cosas sin consulta, cuando nosotros hacemos las cosas a título personal, como lo hicieron los discípulos acá, las cosas no nos van a salir bien. Y esa es la razón por la cual en esta tarde necesitamos aprender esto. ¿Qué fuera de mí si yo me hubiera ido por la carne? Si yo me hubiera ido por la vista. Bendito Dios,
que se pudo consolidar un matrimonio. Dios me regaló los hijos y hemos disfrutado la familia juntos, y agradezco a Dios. Pero todo esto no se logra cuando uno dice: no, hombre, si yo sé de esto, si yo soy máster en esto, máster, pero toda la noche no pescaron ni un chimbolo. ¿Por qué? Porque andaban fuera de la voluntad del Señor. Y toda vez no entendamos esto, hermano. Por lo menos yo finalizo con esto, hermano. Si esto no lo entendemos, usted va a seguir pegando con los palos. ¿Qué significa eso? ¡Pum! Golpe aquí. ¡Pum! El otro lado. Y cuando menos, ¡pum! Y usted va a emprender algo. ¿Usted qué es lo que tiene que hacer? Quedo. Estar quedos, dijo Moisés al pueblo de Israel, porque Jehová hará grandes cosas. ¿Y qué es lo que tenía que hacer Israel? Se quedó quedo. Se quedó quedo. Y luego apareció el Señor. Damos un amén. Y luego apareció el Señor. ¿Qué tienes en la mano? Tienes una vara. Levanta la vara y abre el mar y di al pueblo que marche. Apareció Jehová rompiendo los mares. Es que el que está con nosotros es más poderoso que el que está fuera de nosotros. ¿Qué derrota hubiese sido para Moisés? ¿Qué derrota hubiera sido para Moisés? No, hombre, si yo soy príncipe de los, yo me entrené en toda la cultura egipcia. Vamos, Israel, se ahogan todos. Se ahoga todo lo que habían sacado de Egipto. Porque no es con espada ni con ejército. ¿Sabe qué le pasó a José? A Josué más bien. Josué, porque ya tenía una victoria en Egipto, en Jericó. Mire, ¿por qué las cosas? El tema es por qué las cosas no nos salen bien. Amén, amén. Mire qué pasó con Josué. Dijo, si a estos los barrimos sin gastar una flecha. Ahora vamos con Jai. Y alistó unos 3,000 gentes, donde debería de ser otra estrategia. Y mandó y le mandaron a Josué 32 soldados. ¿Y qué pasó? ¿Quién falló, hermana? ¿Cómo se llama usted? ¿Perdón? ¿Quién falló? ¿Falló Dios para que les pagaran esa mal matada de 32 soldados? ¿Usted cree que es poco ver 30 y pico de hombres tirados, macheteados ahí? ¿Usted cree que es poco eso? Es una mortandad la que se dio ahí. Y aparte de eso, se vino abajo el optimismo de Israel. Y dijo Josué: ¡ay, quiero morirme! ¿Qué fue el problema? ¿Cuál fue? No consultó. Se fue. Ya puedo. Oh, aquí nadie puede. Aquí el que puede se llama Dios. ¡Aleluya! Aquí el que puede se llama Dios. No, digo, si a los Jericó los barrimos, los barrió Dios, pero no, Josué. ¿Cuáles son las actitudes o las acciones que usted está llevando fuera de la voluntad del Señor? Ese noviazgo, esas amistades, ese negocio chueco. Está haciendo las cosas fuera de la voluntad de Dios. Por dedicarse a lo material, ha dejado el servicio a Dios. ¿Será eso? ¿Piensa usted que le va a ir bien con esa actitud? El problema de la iglesia, en este caso de nosotros,
somos nosotros mismos. Aquí no fue Dios que falló, fueron ellos. Siempre para que nos vaya bien, no nos salgamos del entorno de Dios. No nos salgamos, porque afuera allá fuera de este marco no funciona nada. Aunque yo sea experto, no funciona nada. No funciona, aunque usted sea buen comerciante, siempre está endeudado, siempre está sobregirado. ¿Quiénes son los que están haciendo no la voluntad del Señor? Somos muchos y por eso estamos mal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Reflexionemos. Y si es necesario, reconciliémonos. Volvamos al pastor y obispo de nuestras almas, como dice Pedro.